Estás escuchando Radio Universidad de La Plata, AM 1390. El aire de la Universidad Pública. Salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia. Seguimos en salida de emergencia. Hay mensajes a Guillermo Viverri, le preguntan, al pasar mencionaron el precio de los medicamentos, ¿por qué los medicamentos siguen subiendo de precio si hay inflación cero, según el gobierno? Bueno, la respuesta es amplia. No voy a aludir ninguna, va por sectores. En el caso del jubilado, el medicamento le ha significado un incremento en el gasto enorme porque cambió la cobertura. Uh-huh. Entonces, un jubilado, PAMI tiene un precio diferencial con respecto al precio al público. Vos cortame cuando... No, vale, cuando estamos durmiendo... El medicamento tiene un precio al público y para PAMI tiene un precio diferencial, un poco más bajo. Entonces, a lo mejor PAMI le cubría el 60% de ese precio más bajo. Ahora le está cubriendo el 40% del precio al público. Es decir, que para el jubilado pudo haberse incrementado el gasto en 40, 50%. No porque el medicamento aumentó esa cantidad o ese porcentaje. Porque uno hace el seguimiento y lo ve, no aumentan tanto. La inflación no es cero, la inflación es 1 y pico, sí. Recién ahora este mes, ahora se festeja que bajó de 1,5 a 1,6, cambiamos la matemática, pero el medicamento sí, por ahí en el venta libre uno ve un mayor incremento en algún producto, porque lo manejan como un mercado, pero creo que el mayor golpe que se nota es ese, un jubilado que tenía una cobertura de 60% en un precio rebajado, hoy tiene un 40% en el precio lleno, entonces eso incrementa muchísimo el gasto. Amén de moléculas, muchísimas moléculas, porque todo esto uno lo escucha, pero cuando va al mostrador le hacen la cuenta, dice, no hay manera. ¿Por qué aumentó? Y era por esto. La gente cuando está polimedicada o cuando tiene trastornos de acidez frecuente, le recetan a alguna familia de los prazoles. Habrán oído hablar omeprazol, pantoprazol. Bueno, a partir del año pasado se quitaron todos del vademecum de PAMI. Entonces, si se lo llevaba por caso sin cargo aquel que había pasado el rastrillo ese de no tener más de una propiedad, de no cobrar más de un haber y medio, porque el que cobra más de un haber y medio no tiene ese beneficio, de no tener un vehículo más allá del año 2010 o 2015, bueno, esos medicamentos desaparecieron. Entonces, el jubilado a lo mejor lo suple con una marca más barata o un blister, pero cuando se le hace la cuenta dice, gasté muchísimo más. Y sí, porque le cambió la cobertura. Ahora en sí los medicamentos no... Pero entonces en principio no se trata de un fenómeno económico clásico que hace que los precios suban, sino una decisión política de asignación de presupuesto, de lo que estamos hablando antes, y te redujeron la cobertura. Lo que no voy a pagar yo como Estado lo vas a pagar vos como paciente. Ese medicamento lo pagaba una parte chiquitita el paciente, una parte de la farmacia, una parte del laboratorio, una parte del PAMI. El PAMI se retiró. Uh-huh. Entonces, los que quedaron con menos cobertura lo afrontan la farmacia y el laboratorio. Y los que pasaron a venta libre lo afronta exclusivamente el jubilado. Y después sí hay aumentos de medicamentos, pero no son 30, 40%, no. A lo mejor una unidad, un producto aumenta 2 o 3 veces la inflación, pero el promedio no escapa a la inflación. Hace un rato hablábamos con Ana Clara sobre cómo había, o la percepción sobre una disminución de la tasa de vacunación, y en el caso de ellos, del Sur María Ludovica y de otros hospitales, se trata de un recurso público o un presupuesto asignado para dar un servicio público desde el hospital. En el caso de las farmacias comunitarias hay un mix, de una parte de la seguridad social que te brindan las obras sociales y otra parte en la que los pacientes van y pueden pagar todo o una parte de las vacunas. ¿Eso también percibís que disminuyó, se mantiene, cambió? Sí, más que nada algunas vacunas que no tienen cobertura, porque recordemos que no todas las vacunas tienen cobertura. Uh-huh. Hay algunas vacunas que no tienen cobertura y esas sí cayeron notablemente. Quizá por la zona, hay vacunas que son 3 dosis, muy costosas. Por ejemplo, más allá de que no hubo producción para todos, o no hubo casi producción, porque en realidad es importación de vacuna para el dengue, el costo eran 2 dosis y costaba, la gente pregunta, y en una familia son 4 o 5, no van a elegir a quién dársela. Bueno, la vacuna que no tiene cobertura cayó, y las otras, es como todo.
existe la idea de que la gente deja de gastar en todo menos en la salud. Pero eso es cuando la gente puede elegir y, como decía yo, reasignar presupuesto. Cuando no hay ingreso, la gente deja de tomar los medicamentos. Pareciera de afuera, o para el que no llegó nunca al piso, no, de lo que deja es de pasear, o de lo que no, deja de tomar los medicamentos. Con esto de los medicamentos que aumentó la cobertura o que ahora no le sale sin cargo, hay gente que dice, no, ese no lo tomo más. Y alguno a lo mejor era un analgésico, que también es importante tener una calidad de vida sin dolores, pero a alguno hay que explicarle, mire que es cuestión de deterioro progresivo de la salud. No, la gente, cuando no hay. A ver, es muy clarito. No es que uno se cuida y cambia el lugar de vacaciones o retrasa el cambio del vehículo. No, cuando no hay, cuando con una jubilación de 340, 350 mil pesos, dos jubilados en una casa juntan 600 y pico de mil pesos, tienen que comer, vestirse, viajar. Cuando no hay, no se compran los medicamentos. Yo tengo casos que eligen a ver cuál de los dos está en peor estado de salud y llevan el del cónyuge que está en peor estado de salud. Él es el farmacéutico Guillermo Videberry, farmacéutico comunitario del Oeste en Morón, pero además es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y te ha tocado una etapa muy particular, porque si hacemos un punch y sacamos ese pedazo de historia que te tocó vivir, es difícil de comprender este periodo desde que entraste hasta hoy, sobre una mirada de un agente sanitario, de una organización delegada, creada por el Estado para el control y la fiscalización de una red increíble territorial como son las farmacias comunitarias, pero digo, desde esa mirada del recurso a asignar, estos 8 años han sido variopintos, complejos, un sube y baja económico. Sí, y con picos. Lo primero que uno tiene que hacer si va a manejar finanzas es no perder la calma. Ir con las estrellas del César y con la de uno, ¿no? Es verdad. Porque hay picos. Hubo en estos 8 años 3, 4 momentos donde, ¿qué hacemos? Como, qué sé yo, por nombrar uno, la PASO del 2018. Cerrado el viernes con un valor de la divisa y estaba 3, 4 veces el lunes, con todos atacados. Bueno, ahí es donde hay que mantener la calma, y el colegio es una institución sin fines de lucro que tiene una administración como para solventar que la farmacia funcione, como para solventar que la red sanitaria de farmacias, porque a lo mejor acá en La Plata es fácil pensar que una farmacia pueda trabajar IOMA y entregarle el medicamento. Pero a lo mejor gracias a que el colegio tiene una organización le puede entregar ese medicamento en un pueblo a 400 kilómetros y con pocos habitantes, porque el colegio le da el sostén, el marco para trabajar y poder ejercer la profesión y la administración de esa obra social. Pero precisamente, y mantener la calma, como siempre, y ser un poco, al no tener que rendirle a los accionistas, ser un poco conservador y estructurarse como para sostener el colegio. Pero con una mirada menos economicista y más histórica y más política, estuviste vinculado, o tus decisiones estuvieron vinculadas a 3 perfiles completamente diferentes en la política pública nacional, por ejemplo. Son los ministros de salud de la nación, que es increíble, en muy pocos años mostraron 3 países completamente diferentes. En 8 años hizo un máster, un máster en distintos regímenes económicos del mundo. Claro. Económicos y políticos, ¿no? Económicos y políticos. Ana Clara decía hace un rato que Macri eliminó el ministerio, lo redujo a secretaría, después vino Ginés, después vino se me escapa ahora, la ministra de Salud, que lo sucedió a Ginés hasta ahora, digamos, y en ese Carla Bisotti. Y en ese sube y baja, digo, no solamente perspectivas o miradas sobre el país, sino futuros posibles o imposibles, según se lo vea. Sí, no, bueno, pero lo más grave que creo que es la falta de políticas activas. No hay, por ejemplo, sin uno de la vacunación, no hay campaña de vacunación. Pero esa es una política activa también. Puede ser, pensándola perversamente, sí. Yo, por ejemplo, fui no docente, hacer es una campaña, es una decisión también. Docente en legislación farmacéutica. Hay una ley que en los papeles es maravillosa, tiene muchos años, de HIV, y uno de los artículos es la obligación de las campañas. No hay campañas. Yo estoy en un barrio, no se venden preservativos y se venden muchas pastillas del día después. Entonces estamos mal. Claro, o no entendimos nada o no enseñamos nada.
Porque si uno dijera no se venden preservativos, no se vende nada, no hay embarazo, nada, bueno, uno estaría pensando que la gente se dedica a cosas que a uno le parecerían imposibles cuando era joven. Está bien. Pero no se venden preservativos, pero sí se venden muchas pastillas del día después. Entonces, es terrible eso. Estamos complicados, porque las enfermedades de transmisión sexual están teniendo rebotes. Pero el impacto además que tiene en el cuerpo de las mujeres, la pastilla del día después, una bomba atómica por semana, por mes. Claro, pero más grave es que esa pastilla es la que le da cierta tranquilidad para no cuidarse en una barrera física, en un encuentro ocasional. Me parecería ser que es más grave quedar embarazada que contraer una enfermedad venérea. Claro, que tener sífilis, claro. Sí. Y después, lo otro que me parece muy interesante también es, la provincia de Buenos Aires es la mitad de las prestaciones farmacéuticas en el país, ¿no? Tomando en cuenta la densidad de las otras provincias vinculadas a la seguridad social, por ejemplo, a la cantidad de vacunas, a la cantidad de medicamentos dispensados, en fin. Es muy compleja la provincia de Buenos Aires también, porque además, vista desde afuera, para algunos empresarios es China con la muralla protegida por un soviético y la cantidad de adjetivos que le han puesto, incluso cuando estaba Vidal. ¿Es una provincia compleja de comprender? No, bueno, yo hablo más desde la salud, no conozco otros campos. Tiene sus regiones sanitarias, está conectada, está interconectada. A mí me tocó, antes de estar en el colegio de provincia, estar en la filial de Morón, hablar con los secretarios de salud, del intendente. Yo no la veo complicada, no. Tiene una heterogeneidad que no es tan fácil llegar a ver, vamos a un lugar cerca de mi farmacia. No es tan fácil llegar con una campaña a Fuerte Apache como llegar a Pinamar, por ejemplo. Sí. Pero bueno, desde el punto de vista de salud, creo que cuando hay voluntad se puede. No creo que sea complicado. ¿Te parece así? Solamente es una cuestión de... Me parece que hay que tener voluntad, trabajar. Complicado es cruzar nadando en el Río de la Plata. Claro. Digamos que es posible. Sí. Es posible, no es que sea algo fácil, pero es que sea algo ordenado y cuidando el presupuesto es factible dar salud. No cuesta tan caro hacer una publicidad, como dije, sobre vacunación o sobre HIV. No es tan costoso. Se puede aprovechar cada espacio. Por ejemplo, yo digo, el Estado puede usar un poco más a las farmacias, diciéndole, bueno, ustedes tienen que rendirme cierto informe sobre alguna estadística que pueden recabar. Hoy una farmacia sin internet, sin luz y sin computadora no abre. O sea que ahí no es como una salita que a pulmón lo hace en la farmacia, si no tiene internet, no trabaja, pues todo va registrado online. Pero que eso sea para beneficio de la población y no solo para que la industria sepa cuánto vendió de cada cajita. Claro. Si es para eso, no sirve. La industria, les recuerdo, cuando Guillermo dice la industria farmacéutica argentina, habla de los queridos laboratorios que siempre hacen todo solidariamente pensando en el bienestar de la población. No lo olvidemos nunca. Y por eso mismo también trabaja muchas veces en el precio del medicamento, en su distribución, en las presentaciones que tienen los medicamentos, que son cuántos medicamentos vienen en cada cajita, que no es algo inocuo, no es algo inocente, es una decisión también, ¿no? Todo eso sucede por una decisión que ha sido medida con alguna métrica. La relación con la industria es siempre compleja también, ¿no? Con los laboratorios, con los nacionales y con los laboratorios transnacionales es un tema delicado. Sí, son dos grandes grupos en la Argentina. Los laboratorios nacionales están agrupados en una cámara y los transnacionales están agrupados en otra cámara. Después quedan muy pocos laboratorios dando vueltas. ¿Y piensan igual? No porque el negocio que tienen es distinto. Algunos están más en los medicamentos de más alto precio. Pues convengamos que por el mostrador de la farmacia pasa una parte de la salud. Cada vez se estudia más, cada vez se descubren nuevas moléculas, y hay moléculas de muy alto precio, muchísimo. Cuando digo alto precio, a lo mejor la gente piensa 200.000 pesos, no, estoy hablando de 10, 12, 15 millones de pesos. Un tratamiento para alguna patología que, gracias a Dios, la industria le encontró solución. Y esos pasan por un circuito, pasan por la farmacia, pero a través de un circuito donde la industria negocia con los estados el precio. Y quizá los laboratorios transnacionales están más en ese negocio y el laboratorio nacional en el negocio del mostrador. Pero, repito, uno podría hacer una síntesis y después empezar con otro programa.
los mayores aportantes a las campañas políticas son los laboratorios. Han sido, son y serán, ¿no? Y mencionaste también algo muy interesante sobre lo que muchas veces nos preguntamos, que es la producción pública. Esa es la producción privada que en general siempre ha sustituido cualquier intento de producción pública de medicamentos, incluso cuando hubo una experiencia hermosa de una red de laboratorios productores. En tu opinión, ¿es una experiencia que vale la pena, hay que apoyarla, hay que sostenerla? Sí, yo tengo una mirada bastante particular sobre la producción pública y me dediqué bastante a estudiar. No sirve que yo me ponga a hacer en Alapril, no sirve, la verdad, se lo puedo comprar por 10 centavos a la industria. Tengo que trabajar sobre fórmulas huérfanas que a la industria no le dan resultado y profundizar en 4, 5, 6 moléculas costosas como para ayudar a regular el precio. Hacer cantidad de todo no sirve. Pero esas fórmulas huérfanas también tienen bajo impacto, digamos, a nivel de población. Sí, tienen bajo impacto, pero a veces uno encuentra en Alapril para la presión o alguna otra medicación que la necesita en jarabe. El diazepam, por ejemplo. El diazepam hace muchos años venía en jarabe cuando los chiquitos se contracturan y hoy es imposible. Entonces, se dejó de hacer porque en la farmacia se vencía y en el laboratorio no daba ganancia y se dejan de hacer. Y lo mismo, enfermedades que los chicos necesitan el jarabe y solo viene en comprimido porque cada 1000 adultos la padece un infante. Entonces, esas fórmulas huérfanas para mí sí el Estado las tiene que cubrir porque son de bajo impacto económico, pero si no el que queda huérfano de salud es el paciente. Pero hay que apuntar, Argentina tiene capacidad y puede desarrollar, a producir medicamentos un poco más costosos, como para que los laboratorios vean que se puede nivelar el precio. ¿Alto costo? ¿Qué? ¿Tipo monoclonales? Cosas claro, así? trabajar en eso. ¿Es posible? Y Argentina tiene, no voy a decir yo, entre la Universidad de Buenos Aires, La Plata, y que no se me ponga celoso ninguno, pero entre esos 70 kilómetros de tener genios que en el resto de América cuesta ubicarlos. Hay que tener decisión. ¿Y el desarrollo de vacunas, por ejemplo? Bueno, las vacunas, Argentina produce su vacuna para la gripe, es cuestión de trabajar. La vacuna para el dengue se produce en Japón, ahora el año que viene se estaría por producir en Brasil. Habría que hacer una alianza de los países de América y se pueden desarrollar vacunas. Fuimos pioneros con la fiebre hemorrágica, la vacuna. Argentina está en condiciones, pero repito, si nosotros pensamos que un becario del CONICET nos gasta todos los meses, estamos mirando hoy. Tenemos que partir desde el futuro y volver para el presente. ¿Cuánto nos va a hacer ahorrar el descubrimiento de ese becario? Entonces, si 10 becarios, uno no trabaja, pagamos 9 becas, pero no cerremos el CONICET. Pasa siempre por ahí. Yo repito, no es fácil, pero no es imposible. La diferencia entre difícil e imposible es enorme. La mirada farmacéutica desde los años en los que empezaste a ser dirigente también ha ido cambiando y me parece la mirada desde la comunidad hacia el farmacéutico comunitario, al hospitalario, por ejemplo, me parece que es casi invisible y cuyo laburo es hermoso, pero no tienen afortunadamente siempre acceso porque llegar a un hospital a veces es trágico. Pero me parece que en estos últimos años, a raíz de muchísimas campañas, la actual de Medicamento Seguro, o la campaña contra Pharmacity, o la cercanía con la gestión provincial sanitaria, también acercó mucho la farmacia comunitaria a la gente, ¿no? Eso que decías antes, el mostrador se achicó y hay más comunicación. Yo creo que se empezó a ver a la farmacia como lo que es, como un centro de salud, donde la gente va a preguntar, donde el Estado puede sacar información. Y vos decías la campaña contra Pharmacity, no era un nombre propio, era la campaña contra alguien que se quería llevar puesta una ley, claro, y que la farmacia porque pueden volver con otros nombres. Claro, hay ciertos sectores que no duermen, descansan. Entonces, siempre es proteger la oficina de farmacia con una reglamentación de que facilite que cuando alguien va a abrir una farmacia esté buscando un lugar donde no hay otra. No para que no tenga una pérdida económica el que está, sino para que vaya una capilaridad donde en cada pueblo haya farmacia, donde el profesional sea el responsable. Son cosas que quizá de afuera no se note, pero ayudan mucho a la salud pública. En alguna oportunidad discutí con un diputado y decía, tienen que competir como si el fin fuera una cuestión comercial. Si nos ponemos todos en la Estación de La Plata, vivimos todos. El problema es aquel que no tiene vehículo y necesita un medicamento en el turno a las 3 de la mañana y tiene que hacer 50 cuadras. Hoy la racionalidad que tiene la ley de farmacias hace que haya farmacias en todos lados.
con mayor o menor estructura, con mayor o menor cartelería, vidrio, perfumería, pero el servicio sanitario está asegurado. Sí, son más visibles las de la farmacia que está en la esquina de 7 y 54 porque son enormes. Pero el farmacéutico que le va a dar el medicamento es el mismo, salió de la misma facultad, tiene la misma preparación, el medicamento es el mismo y a veces hasta tiene un poquito más de tiempo y si alguien viene a comprar un antigripal le dice, pero vos no sos hipertenso, sí, no, este antigripal está contraindicado. Y eso son cosas no registradas, pero que van ayudando a la salud pública. La salud es una sola, pública. Después, bueno, puede ser privada o pública el ejercicio y la administración, pero la salud es una sola. ¿Es un mito la farmacia de barrio o realmente ahí es el lugar de encuentro? No, no es un mito, no es un mito. La farmacia de barrio depende también de quién sea el farmacéutico, ¿no? Pero no es un mito. No, hay gente que hace 15 cuadras para ir a una farmacia porque esa es la que le gusta cómo lo atienden. A lo mejor no es muy racional su explicación, pero a otra no va a ir. No es un mito. La farmacia de barrio todavía conserva el farmacéutico. Habrá excepciones, sí. Y yo no tengo nada en que alguien crezca, pero yo estoy en una farmacia hace 33 años, pero ya tenía su historia antes. Y bueno, hoy hay gente que dice, yo venía acá cuando era chiquito y hoy traigo a mis nietos. Y bueno, y todos mis pacientes de PAMI tenían mi edad cuando yo llegué a la farmacia. No es un mito. Él es el farmacéutico Guillermo Videberry. Guillermo es farmacéutico comunitario en Morón, una de nuestras queridas repúblicas independientes del oeste. También es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Guillermo, por venir hoy. Gracias a ustedes. Eres el Ale Quiles. Ale, siempre gracias por hacer la puesta en el aire y la producción de este programa. Mi nombre es Alejandro Basilev y nos encontramos la semana que viene. Chau. Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de Emergencia, con Ale Basilev. Salida de Emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.